¿Qué es la carrera de pedagogía? A menudo nos pasa que al momento de escoger la carrera de pedagogía titubeamos porque no estamos seguros de qué es lo que conlleva o de qué puedo trabajar, o a veces pensamos que pedagogía es lo mismo que psicología. En este video trataremos de dar respuesta a las preguntas que más nos hacemos al momento de escoger la carrera de pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? La licenciatura en pedagogía es una carrera esencial para el área educativa, ya que es una ciencia que trata de estudiar los diversos métodos para poder enseñar, especialmente a los infantes. En este sentido, no es exclusivo, ya que también puede permearse para la iniciativa privada, empresas, coaching y en cualquiera de los niveles. Considero que la pedagogía como concepto es el arte de enseñar. Y referente a la pregunta que me realizas, ¿qué es la carrera de pedagogía? Creo que es un procedimiento, una metodología mejor dicho, que te va mostrando pasos, técnicas y métodos, valga la redundancia, para poder realizar una buena y correcta enseñanza. Pues básicamente es un arte, ¿no? Porque no solamente es el enseñar, sino es el adaptarse, tiene varias barreras. Considero yo más con el nuevo plan educativo, ustedes como, ya no viéndolos como pedagogos, sino como docentes. Yo creo que es todo un arte de formación, de enseñanza hacia personas. Cuando hablamos de pedagogía, pienso que nos referimos a dos cosas principales. Lo que tiene que ver con la epistemología o la carga teórica de la pedagogía, y por el otro lado, la práctica o la incidencia en la vida cotidiana de la pedagogía. Y en este sentido, podemos ver la pedagogía como una ciencia que tiene una serie de principios, una serie de autores, que tiene un cuerpo epistémico, y ese cuerpo epistémico permite entonces comprender cada una de las teorías y cada una de las posturas que están dentro de la pedagogía, y que a lo largo de la historia de la pedagogía pues han venido explicando cada una de las maneras de concebir la educación al sujeto y al sujeto en un hecho o en el hecho educativo, la pedagogía. De tal suerte entonces que pedagogía no es otra cosa sino la ciencia de la educación. La ciencia de la educación. Etimológicamente, la palabra pedagogía en griego deriva de la palabra paidos, gogos, que significa acompañar o guiar al niño. Existen varios autores como Platón, Piaget, Vygotsky, entre otros, que definen a la pedagogía con distintos prefijos como ciencia, arte, saber, disciplina, etc. Pero al final, todos coinciden que ésta se encarga de la educación. La pedagogía es la ciencia que estudia el proceso de formación y de educación del ser humano, pero el plus es que lo hace durante todas las etapas de la vida. ¿Es lo mismo ser psicólogo que pedagogo? ¿O es lo mismo la psicología que la pedagogía? Considero que la diferencia radical entre un pedagogo y un psicólogo es en el propio ejercicio. El pedagogo ampliamente se va a dedicar a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, y el psicólogo va a ver más allá como son la cuestión emocional del alumno, del por qué no aprende. Y yo creo que son complementos. El pedagogo se dedica prácticamente a la teoría en cuanto a la educación, y el psicólogo se va a dedicar en cuanto a la teoría, pero en la cuestión emocional, ¿no? El por qué no aprende, pero desde la personalidad del alumno, y la pedagogía desde la teoría pedagógica y educacional. Ahora, ¿cómo poder hacer una distinción o cómo poder distinguir la tarea de un psicólogo con un pedagogo? Hay un pedagogo que se llama Herbart, un pedagogo y al mismo tiempo científico de Alemania, que fue el que prácticamente nos ayudó a colocar la frontera entre la psicología y la pedagogía. Mientras que la
pedagogía permitía observar las conductas de los sujetos, siempre cabía la pregunta de que efectivamente uno podía entender cómo actuaba un sujeto porque uno observaba la conducta, pero quedaba siempre la duda de que qué pasaba en el interior del sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto no solamente era conducta. Entonces, de tal suerte que Herbart dijo, bien, si los educadores, si los pedagogos caemos en la cuenta de las conductas externas, de aquellas que se observan, entonces la pregunta está, ¿qué pasa en el interior de los sujetos? Y entonces Herbart empezó a incursionar en la psicología. La psicología nos permitía comprender el mundo interno del sujeto, mientras que la pedagogía observaba el mundo externo o la conducta de los sujetos. La psicología explicaba todo ese mundo interno de los sujetos. Entonces, esta es la frontera entre la psicología y la pedagogía. Pero yo diría que más que frontera, más bien es el complemento entre una y otra. Efectivamente, la pedagogía nos ayuda a poder aplicar una serie de principios para poder incidir en la conducta de los sujetos. Pero la psicología nos ayuda a entender el mundo interno de los sujetos y las motivaciones que tiene un sujeto para poder actuar frente a la realidad que tiene. La pedagogía y la psicología son dos perfiles profesionales completamente diferentes, aunque eso no impide que puedan trabajar juntos, ya que finalmente trabajan con él y del ser humano. La diferencia es que dan solución a los problemas de distinta manera. El psicólogo da respuesta al problema de manera más técnica, teórica, mucho más formal y se enfoca a la psiquis del ser humano, la parte interior, y el pedagogo da respuesta al mismo problema tomando en cuenta los diferentes factores que nos crean como seres humanos y que hacen parte de nosotros, la parte exterior. De acuerdo con Piaget y basándonos en su teoría cognitiva, el ser humano busca un equilibrio tanto mental como físico. ¿Qué es ser pedagogo? Considero que el ser pedagogo significa ser un profesionista que se dedica a generar, a estudiar y crear estrategias para servirle tanto al alumno como al docente propio, ya que el docente es el que se dedica ampliamente a la educación. Sin embargo, yo creo que los pedagogos en México han tenido poca apertura para poder generar estrategias, aunado a que los cambios sociales y los factores externos a la educación no han permitido que la pedagogía se desarrolle como tal, ¿vale? Podemos mencionar muchos aspectos, desde el económico, social, político, la familia y muchos. Sin embargo, yo creo que el pedagogo es el principal profesionista que debe ejercer estrategias para que la educación en México avance y sea próspera para un país. ¿Sería difícil adaptar otras carreras a la pedagogía? Bueno, yo creo que más que fácil o difícil es algo necesario, porque independientemente de lo mucho que tú puedas saber sobre un tema, no es lo mismo saberlo que enseñarlo. Entonces yo creo que siempre es importante poner en práctica la pedagogía. Yo en particular no estudié pedagogía, estudié otra cosa, y en un principio uno va como que improvisando cómo va a dar la clase. Y aunque no me gusta estudiar pedagogía porque es mucha teoría, sí es muy necesaria cuando la logras poner en práctica, adaptándola a las necesidades de cada una de las materias. Creo que no es difícil si sabes cuál es el propósito de lo que estás haciendo, que finalmente es que tus alumnos aprendan algo. ¿Qué tanto sería complicado adaptar su vocación en general a lo que es la docencia? Pues nada complicado, de hecho entra en varias áreas de la docencia, bueno, específicamente en áreas físico-matemáticas, algo de química, ¿no? Hasta ahorita no se me, en lo que es mi experiencia no se me ha complicado. ¿Y siempre está en nivel bachillerato? Así es, hasta ahorita, sí. ¿Hasta ahorita? Bueno, ahorita que es tenemos bachillerato, ahorita estoy entrando. He dado también, he sido docente como maestro de guitarra clásica, es que yo estuve también estudiando en la Facultad de Música de la UNAM, música clásica, y he dado docencia, pero o sea, si te refieres a los niveles de, bueno, diferentes edades,
ves a niños de 4 años, a adultos de 50 años, pero la enseñanza es diferente. ¿Qué experiencia nos pudiera compartir en todo el tiempo que lleva de docencia? Pueden ser muchas, sin embargo yo tengo una muy presente. Yo creo que la docencia es un trabajo, una labor que se tiene que dedicar con tiempo y con pasión. Cuando tú haces esta labor con pasión, el conocimiento fluye. ¿Qué experiencia te puedo compartir? Yo soy una profesional de la psicología educativa, sin embargo en algún momento di clases de derecho. Y pareciera mentira, pero la gente cree que ser docente es muy fácil, ser maestro es muy fácil, nada más es llena esta hojita y demás. Y no es cierto, no es cierto. La docencia implica tiempo, implica dedicación y implica estudio. La mayor experiencia que yo te puedo compartir con mucho orgullo es que di derecho en el 6º semestre de media superior y que a pesar de no ser yo obviamente abogada, licenciada en derecho, mis alumnos terminaron eligiendo estudiar la carrera de derecho por cómo yo daba mis clases, por la apertura, por la pasión, si tú quieres, que yo le inyectaba a mis clases. Entonces yo creo que un buen docente no nace, se hace, y esto es convicción pura, nada más. Estudiar la carrera de pedagogía es estar en un punto intermedio entre la psicología y el magisterio. Ser docente, como bien ya lo mencionaron, no es una tarea fácil, pero te deja satisfacciones tan gratas cuando en realidad disfrutas estar frente a un grupo. Además, que te permite utilizar tu imaginación para poder enseñar interactivamente y al mismo tiempo aprender de tu mismo trabajo. Así podemos concluir que la pedagogía es el arte de enseñar y de escuchar, que estudiar pedagogía es redescubrirte a ti mismo y a la sociedad.